Bueno, entonces aquí, para el día de hoy estamos explicando lo que es potenciación, radicación y logaritmación. Entonces, como pueden ver, aquí les tengo las fórmulas. Entonces aquí tenemos la base representada por la letra B, el exponente representado por la letra N y la potencia representada por la P. Aquí se nota que están relacionadas las tres operaciones, porque podemos ver que tienen los mismos términos: N, exponente, potencia, base, pero cambia la posición. En este caso de la potenciación buscamos el resultado de tener una base elevada a un exponente. ¿Qué quiere decir el exponente? Que la base se tiene que repetir y la potencia nos daría el resultado. Ahorita lo explico con un número. Aquí también tenemos que aquí tenemos por dentro el radical del índice, ese radical que está acá por dentro. El índice, la cantidad subradical. El índice es este. La cantidad subradical es esta y este es el índice. Y esta sería la base. Pero la cantidad subradical es la potencia, el resultado. Y nos va a dar como respuesta el número que repetimos. ¿Cuántas veces? Pues las veces que nos indique el exponente que está acá arriba. Y en el logaritmo lo que vamos a buscar es el exponente. En la raíz la base, en el logaritmo del exponente, y en la potenciación buscamos la potencia o el resultado final de multiplicar. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Tenemos, pongamos el 2 elevado a la 6. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la respuesta de este número? Tenemos que, como nos indica el índice o el exponente, el 2 se tiene que repetir, pero no con suma, sino con multiplicación, para que no confunda. 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la forma de multiplicarlo sería 2 por 2 igual 4. Después bajamos el otro 2. Ya bajamos estos dos, ahora bajamos el tercer 2. Por 2, 4 por 2, 8. 8. Después bajamos el siguiente 2 por 2, nos daría 16. Ya vemos que 4 2 nos da 16. Con el quinto 2, el quinto 2 sería 16 por 2, nos daría 32. Y el sexto, 62 por 2 nos daría, 32 por 2 nos daría 64. Entonces ya podemos tener aquí que el número 2 elevado a la 6 nos daría como respuesta 64. O sea que 6 veces el 2 daría 64. Ahora lo queremos expresar como radicación. ¿Cómo lo expresaríamos como radicación? Entonces, por dentro ponemos la respuesta que fue esta, que es la cantidad subradical, que sería 64. En este caso, ese 64 vendría siendo la potencia. El índice sería el exponente, la n, que es este de arriba. ¿Cuántas veces lo repetí? Lo repetí 6 veces. ¿Y cuál sería la base? La base es el número que me tocó multiplicar. Sería el 2. Lo mismo pasaría en logaritmo. Logaritmo. ¿Cuántas veces repetí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la base. La base en este caso sería el 2. Y ese lo ponemos siempre abajito de la palabra logaritmo. La potencia sería el 64. O sea, el número que nos dio como resultado. ¿Y qué nos pide el logaritmo? Siempre que esté usted haciendo un problema de logaritmo, siempre le va a pedir la cantidad de veces que se repitió. ¿Cuánto se repitió ese número? Como que teníamos como base, teníamos el 2 como base. Ese número se repitió 6 veces. 6 veces.
quiere decir que 6 veces repetido el 2 nos da 64. Entonces podemos ver que estas operaciones están relacionadas entre sí. Pues, antiguamente nos decían que eran inversas, pero según lo que he visto, pues nos hablan de que no son inversas, que son operaciones hermanas, según lo que vi en un video, que no es mío, ¿no? Estas palabras no son mías. Cuando yo estudié, pues decían que eran inversas. Bueno, a ver, entonces pudimos observar ahora, ¿qué pasa en esta situación? En este caso, pues como todo está repetido, pero no siempre vamos a tener esta opción, porque no siempre nos van a dar que hagamos todas las operaciones a la vez. A veces nos piden nada más haga la radicación. Ahora, podemos ver también aquí que esta potencia 2 a la 6 la podemos convertir en otra potencia. Vamos, si yo tengo 2 a la 6, es como si yo tuviera 2 a la 2 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque multiplico los exponentes por propiedades de los exponentes, que dice que cuando tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes. 2 por 3, 6. ¿Por qué? Porque el 6 tiene como divisores el 2 y el 3. No me sirve para nada el 1 y el 6, que también es divisor, porque pues terminaría con lo mismo. Entonces, 2 a la 2 me daría 2 por 2 igual a 4. Entonces, aquí tendríamos que 4 elevado a la 3 daría 64. ¿Cómo lo probamos? Pues multiplicando. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Ahí podemos ver que son potencias que tienen la misma, no podríamos decir iguales, pues porque estamos teniendo una base, pero sí están relacionadas. Ahora, también podría poner otra potencia. Si yo, en vez de poner este de acá, cambio de posición, 2 a la 3 elevado a la 2. 2 a la 3, ¿qué me daría? 2 por 2 por 2. Esto me daría 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces me quedaría que 8 elevado al cuadrado también me da 64. ¿Cómo lo comprobamos? 8 por 8 igual 64. Aquí pueden ver esta cualidad que tiene, que ya tenemos otra forma de expresar esta potencia. Lo podemos expresar como con diferentes bases, con base 8, con base 4 y con base 2. Esto se puede hacer con potencias pares o impares, que no sean primos. Vamos, si tengo el 2 a la 7, que es un número primo, que solo se puede dividir por 1 y por 7, esa no se puede factorizar, entonces esa potencia siempre va a ser la misma. Bueno, nos vamos para esta parte acá. Entonces, ya podemos ver que 2 que tenemos como potencia es la base, el 2 que tenemos como base, y el 6 que es el exponente, lo ponemos como índice, y el 64 pues sería la potencia. Pero entonces también podríamos cambiarlo, como hicimos allá, con las potencias, 74, pero aquí ya le ponemos una potencia 3, entonces ya vamos a tener que la potencia 3 sería, para el 64 sería el 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. El otra posibilidad que tenemos es cuando tenemos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64. Solo necesitamos dos números. Pero la raíz cuadrada nunca se le pone el número. Entonces, dos veces un número que es 64, pues el 8. Porque 8 al cuadrado igual 64. Aquí mismo lo podemos aplicar en logaritmo. Logaritmo base 4, que es esta la base, y logaritmo base
2, que está acá, que no se puede expresar. 2 de 64. El 64 no cambia porque es el número que es como resultado de la potencia. Logaritmo en base 4, pues nos daría las veces que lo repetimos. ¿Cuántas veces lo repetimos? Lo repetimos 3 veces. El logaritmo en base 2, ¿cuántas veces lo repetimos? Aquí me equivoqué, aquí es base 8. ¿Cuántas veces repetir el 8? 2 veces. Porque 8 por 8 es 64. Estamos ahora con el dilema de que a veces los estudiantes pues no saben qué procedimiento seguir cuando le cambiamos las reglas de juego, como dicen. Si le vamos a poner un ejercicio, si le vamos a poner una raíz, vamos del número de 729, pero no hay potencia ni nada, yo le digo, vamos raíz cúbica de 729. Entonces, ellos no saben cuál es el número que tienen que multiplicar. Entonces, cuando tenemos esta situación, que es muy diferente a la potencia, que si yo tengo el 5 a la 3, pues ya yo sé que tengo que multiplicar el 5. En la raíz, no. Entonces, cuando tenemos esta situación que puede suceder también en logaritmo, entonces el estudiante debe saber que esto se puede hacer por multiplicación o por división. O también por descomposición, que es lo mismo que división. La descomposición es tener una división sucesiva. Entonces podemos tener 729. Entonces buscamos qué tabla puede servir para el 729. Podemos ver que esto es un número impar. Entonces quiere decir que no lo podemos dividir por 2. Entonces tenemos que seguir con el 3. ¿Cómo comprobamos que es divisible por 3? 7 y 2, 9. Y 9, 18. Sabemos que es divisible por 3. Entonces lo comenzamos a dividir. La tabla del 3 que se acerque sería 2 por 3, 6, sobra 1, se baja al 2. 4 por 3, 12. 12 es 0, se baja al 9. 3 por 3, 9, que 9 es 0. Como esto es división sucesiva, porque esto es una descomposición, seguimos con el 3. Aquí podíamos ir poniendo de una vez 243 en la tabla del 3. Aquí lo puedo seguir hasta aquí mismo directamente, pero para que sigan entendiendo que es por división sucesiva, entonces ponemos 8 por 3, 24, que 24 0, se baja el 3. 1 por 3 es 3, que 3 0. Seguimos la división sucesiva. ¿Cuándo se acaba esa división? Cuando el último número sea el 1, el último cociente. Sigo con el 3. Sería 2 por 3, 6, sobran 2, se baja al 1. 7 por 3, 21, que 21 es 0. Sigo con la tabla del 3, todavía no tengo el 1. Sería 9 por 3, 27, que 27 es 0. Sigo con la tabla del 3. 3 por 3, 9, que 9 es 0. Y por último, 1 por 3, 3, que 3 es 0. Aquí ya obtuve un 1. Entonces ya aquí se acaba el procedimiento, porque ya en el cociente obtuve un 1. Entonces lo puedo poner acá. 81, 27, 9, 3, 3, 1. Los niños a veces creen que la descomposición no es sacar mitades y eso. No, la descomposición es una división sucesiva. Pero se dice que descomposición en factores primos, porque solo se van a utilizar los números primos. 2, 3, 5, 7. Solo los números primos. 11 y así sucesivamente. En este caso el número primo sería el 3. Entonces ya obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero resulta que aquí tenemos un índice que nos dice que apenas es 3 números. Pero aquí hay 6. Pero lo que hago es dividir, como son 6 números, 6 dividido entre 3 me daría 2. Quiere decir que tengo que coger de a 2 números. Cojo estos 2 y esto me daría 9, 9 y 9. Entonces la respuesta es 9. Si pueden ver entonces que aquí tenemos 9 a la 3, que es igual a 729. Ahora, sucede el caso en que yo no le ponga
así, sino que les ponga raíz cuadrada. ¿Cómo sé que este número puede tener raíz cuadrada? Es 729. Lo sé porque es un número par de veces que se repitió. Y lo puedo partir entre 2. O sea, sacar a la mitad a 6. La mitad de 6 es 3. Entonces quiere decir que solo utilizaré 3 números. Entonces, ¿qué me daría? 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 y 27. Entonces quiere decir que tenemos 27 al cuadrado igual a 729. Y aquí ya podríamos solucionar el ejercicio y nos daría como base 27. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo les digo que yo lo que quiero es logaritmo? Vamos, que yo no quiero sino logaritmo. Logaritmo en base 3 de 729. ¿Qué va a pasar ahí? Pues la misma cuestión. Ya tenemos la descomposición. Ahí tenemos la descomposición. ¿Cuántos 3 tuvimos? Tuvimos 6 3. 6 3 quiere decir que el logaritmo de 729 con base 3 es 6. Siempre se va a hacer por descomposición. 729 haciéndole la descomposición. Ya. Pero sabemos que tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 3. Entonces también podemos, si el profesor nos pide logaritmo en base 27 de 729 igual 2, porque eran 2 veces que se repitió. Y si tenemos logaritmo en base 9 de 729 igual 3. Apenas obtuvimos 3 veces que se repitió el 9, porque 9 por 9 por 9 daría 729. Aquí sería 27 por 27 daría 729. Si lo descompusiéramos estos números, pues tendríamos aquí 3 por 3 por 3. Y aquí 3 por 3 por 3. Aquí podemos ver eso. Aquí descomponiéndolo 3 por 3. Y aquí 3 por 3. Y acá 3 por 3. Aquí podemos ver la descomposición. Listo. Entonces, queda claro que siempre que quieran descubrir un logaritmo o una raíz, hacen divisiones sucesivas o descomposiciones de factores primos, pero hay una posibilidad también para logaritmos. Que si en logaritmo me dicen que yo tengo un 9, entonces la puedo hacer por multiplicación. En logaritmo, no en radicación, porque en radicación es más complicado, porque no tenemos la base. En logaritmo sí tenemos la base, entonces podemos hacerlo por multiplicación. 9 por 9, 81. Todavía no lo hemos conseguido y volvemos y lo multiplicamos por 9. Nos daría 729. Entonces ya podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 9. Quiere decir que la respuesta era 3. ¿Sí? Entonces, damos por terminado esta clase de hoy.